Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ustedes siguen siendo, y creo que lo serán para siempre, mis mejores testigos en cuanto a muchas cosas que afirmo aquí y que he creído cumplidas, que he cumplido con las cosas que he prometido y que no me aparto de lo que entiendo que es la verdad de los hechos y de las circunstancias que se analizan en el programa. La idea es que es un programa dedicado ya especialmente en los últimos años, porque ciertamente tuvo una época al principio medio de fuego. Fue fundado en el 1988, cumplirá en noviembre ahora 30 años. Y hubo épocas realmente volcánicas del programa, un programa de combate, sobre todo en las difíciles y aciagas circunstancias en que el proceso político nuestro durante ese tiempo se ha desenvuelto. Pero en los últimos años, yo diría que el programa ha tenido un cambio, ha girado en cuanto a que en la medida que su productor va llegando a los años de vida que tiene, las cosas se aprecian con más serenidad, en una forma más tersa, poco enconosa. El análisis se impone en la serenidad y esencialmente la misión del programa ha derivado hacia la orientación. Yo comencé a llamarle a La Respuesta a la escuelita y me ha ido bien, porque son muchos los jóvenes, especialmente los jóvenes para quienes desde hace muchos años he querido hablar, que donde me ven en una forma u otra se acercan los que ven el programa y me narran cómo lo comenzaron a ver cuando sus padres estaban viéndole y después cómo ellos se han ido apegando a las orientaciones. Yo he creído en que la buena fe, no tener dobles intenciones, no tener artimañas, no mover error, a la larga es necesarísimo, pero a la larga rinde frutos. Porque la gente agradece que alguien que esté dedicado a la observación de su medio social, que tenga experiencia, que haya vivido episodios, que pueda relatarlos, correlacionarlos, los transfiera. Es una forma de edificarse, de recibir historias recientes. Y en la medida en que el productor del programa resulte idóneo, no pernicioso, no maligno, ganará confianza.
y se tendrá mucho interés en oírle. Y a veces, con mucha frecuencia, más que a veces, se le tendrá fe a las cosas que plantea. Porque definitivamente un programa no tiene razón de ser. De análisis, un programa de panel para analizar la situación nacional, si no tiene el eje de la orientación. Voy a hacer hoy una prueba que viene a correlacionarse con lo que he venido tratando en otros programas, porque el asunto es de vivo interés. Y más que de vivo interés, se podría decir es un asunto permanente, de interés permanente hacia futuro. El Diario Libre trae una primera plana que dice: Estados Unidos evalúa opciones con países establecieron nexos con China. Obsérvenla, bien destacada, su noticia esencial de la edición del jueves. En efecto, en la página 4 trae esta foto, el presidente de la República y la señora Bernstein, la nueva embajadora norteamericana, después de terminada una entrevista en ocasión de la visita que ésta le hiciera al primer mandatario de la nación. El presidente Medina recibe a la embajadora americana, se presume, dice el Diario Libre, trataron el problema de las relaciones con China. El diario no se limita a hacer la publicación de esos eventos, la visita de la embajadora al presidente, y la de abajo, la reunión de la embajadora previa, el día antes, con los directores de diario. Pero, entre la primera plana, que Estados Unidos evalúa opciones con países que establecieron un nexo con China, y la parte que describe la presunción del diario de que pudo ser que la embajadora le fuera a contar, a evaluar y a comentar el por qué se le llamó en consulta. Todo esto, hay que explicarlo para no desorientarse. ¿Por qué? Porque un día antes de esa visita de la señora Bernstein al presidente, la señora embajadora norteamericana en El Salvador, que es otra embajadora que parece que quedó instituida como vocero de los 13 embajadores, el de Panamá y las 2 embajadoras, República Dominicana y El Salvador, fue la que dio la rueda de prensa en Washington y ahora dio una nueva rueda de prensa en El Salvador. Y dice, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jan Manns, dijo que el gobierno estadounidense continúa analizando sus relaciones con este país, República Dominicana y Panamá, por el establecimiento de nexos diplomáticos con China.
van a seguir analizando, dice ella, las relaciones y también la política. Pero eso va a durar algunas semanas y meses, porque estamos hablando sobre un proceso que tiene la Casa Blanca, el Congreso y diferentes agencias que están involucradas, sostuvo la embajadora, no la que está radicada en República Dominicana, sino la que está en El Salvador. Detalló que este proceso se inició con el llamado a consulta el pasado 7 de septiembre a ella, la embajadora en República Dominicana, Robin Bernstein, y a la encargada de negocio en Panamá, Rosanne Cabral. Recalcó que estas conversaciones se están siguiendo en Washington, pese a que los embajadores regresaron a El Salvador, República Dominicana y Panamá, y explicó que siguen participando en estas conversaciones por teléfono, videoconferencia y todos los métodos. Explicó, sin entrar en detalles, que durante sus consultas había una cantidad de opiniones sobre qué medidas tomar, desde cortar toda la ayuda hasta hacer cosas diferentes, pero sin detallar quiénes las propusieron. Indicó que durante las consultas que se extendieron hasta el 20 de septiembre pasado, tuvieron reuniones en la Casa Blanca, en los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro, en el Congreso, Comando Sur del Ejército, Banco Interamericano de Desarrollo, Sociedad Civil y otros. Dice, cualquier país tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y muchos países tienen relaciones con China, incluyendo a los Estados Unidos. Pero también afirmó, Estados Unidos tiene el derecho de analizar estas decisiones. Aseguró que la preocupación de Estados Unidos es sobre la manera y los términos en que estos y otros gobiernos han llegado a esos acuerdos políticos y económicos con China. En Santo Domingo, la señora Bernstein visitó al presidente, etc. Como ustedes habrán notado, es una interesante coincidencia que en el momento en que la señora embajadora, acreditada entre nosotros, la señora Bernstein, visita al presidente, el día antes, una noche antes, la que está radicada en El Salvador declara no solo sobre El Salvador, especialmente sobre República Dominicana y Panamá. Con razón, dice el Diario Libre, se presume que la señora Bernstein comentó con el presidente Medina lo que ocurrió en Washington o lo que acababa de decir su compañera embajadora en El Salvador. Todo esto gira alrededor de una cuestión muy sensitiva. Sensitiva porque la cuestión no es solo el establecimiento de relaciones diplomáticas formales, cabales, entre China popular, continental y República Dominicana. La cuestión es que en ocasión de ese paso se rompía con Taiwán, pero se establecían aquí las delegaciones de China popular, ya acreditó su embajador,
Y se está trabajando en un diseño de un programa vastísimo de inversiones, de recursos para infraestructuras públicas, de negocios importantísimos. Como se advierte, no es simplemente que se tienen relaciones, no, es que se van a producir actividades complejas y costosas, donde van a mediar grandes inversiones. Esto, como hemos dicho otras veces, ocurriendo en el momento que ocurre, a los dominicanos les genera una situación delicada, porque la guerra de comercio entre China Popular y Estados Unidos de Norteamérica es un hecho. Quizás el hecho más importante que esté ocurriendo en la política mundial después de la tragedia de Siria y de las guerras latentes que puede haber por ahí, que son las expresiones máximas de importancia. La guerra de comercio que hay entre esas dos grandes potencias es enconada, tiende a agravarse. Ahora acaba de ocurrir algo que pasó en cierto modo desapercibido, una fragata misilística nuclear norteamericana que estaba surcando los mares del sur de China alrededor de una de las islas que tienen el conflicto sobre el control de las mismas. Y una fragata china, parece que de las características parecidas, estuvieron a punto de colisionar. Siguieron rumbos, la norteamericana giró al final y se pasaron a solo, según leí, 60 yardas. Hago esa anotación como una manera de fortalecer el juicio de que las grandes guerras, los grandes conflictos del mundo, desgraciadamente han tenido siempre como preámbulo, como causal, como umbral, llámelo usted como quiera, el comercio, los espacios de control y dominio, los espacios vitales de que hablaban los nazis. En el momento que eso se produce, pasan otras cosas. El vicepresidente Pence acaba de declarar el jueves que China está participando en una conspiración para derrocar al presidente Trump, que China mantiene un control y una infiltración poderosísima en Venezuela, que se está haciendo cargo de la riqueza petrolera, bueno, y naturalmente hace alusión a que China consiguió cautivar a 3 gobiernos que se apartaron de la línea tradicional de sus acuerdos con Taiwán para irse hacia la China popular. El vicepresidente Pence, que dice, nosotros creemos en una China, una sola nación, pero en la versión Taiwán, democrática, abierta, no en la versión de la popular, controlada por el Partido Comunista Chino, aunque tenga prácticas de comercio de índole capitalista. Fíjense ustedes cómo esas cosas que están bullendo en el ambiente mundial, nosotros en una forma u otra andamos bailando en esa danza.
Que de ahí fue que nosotros en la respuesta dijimos desde el principio. Fue el momento inoportuno, fue la forma inapropiada, abrupta en que se hizo. Había relaciones comerciales con China fluidas, abrumadoras. Ese otro paso en este momento puede ser calamitoso. Ustedes lo recordarán, lo dijimos hace 3 semanas. Hasta hablamos del ferrocarril de Montecristi a Jaina y cómo nosotros veíamos eso. Llegamos a decir incluso en la promesa del consumo de cacao, que dijimos, bueno, el día que los chinos, cada chino se coma un cacaíto besito, tendremos nosotros que sembrar cacao en los jardines de la capital. Era una broma. Pero, evidentemente, una broma con un contexto muy delicado. Yo le puse mucho caso a este artículo. China seduce a golpe de talonario a las élites de América Latina. Golpe de talonario quiere decir, te doy recursos y te anoto en mi lista. Un talonario de préstamo. El gigante asiático inyecta capital en unos medios en crisis y atrae a políticos, intelectuales y periodistas. Este es un artículo aparecido en el diario El País de España. El artículo trae una foto que yo la exhibí. El expresidente peruano Kuczynski, en ocasión de su visita a China, junto al presidente Xi Jinping. El presidente peruano que se vio obligado a renunciar con motivo de una acusación de un delator premiado que acusó que una firma consultora de él, cuando él era ministro en el gobierno de Toledo, había dado unas opiniones o tenía una relación no sé qué con Odebrecht y que había mentido porque no había hablado de esto o lo había negado. En este artículo yo le puse caso y dije, este no es un artículo periodístico cualquiera. A mí me luce esto más bien como un informe consistente, elaborado quizás con base de inteligencia y de analistas y gente de peso. Pekín pretende con esta estrategia corregir las percepciones negativas que se derivan de su meteórico ascenso global. China es parte de las BRIC, de las economías emergentes. China, Rusia, India, África del Sur, Brasil, que crearon un banco paralelo al Banco Mundial tan importante como este, que tienen una capacidad económica inmensa para ocupar espacio en gran parte del mundo. Y la pelea va más allá de la pelea con Estados Unidos. Eso envuelve a Canadá, envuelve a Europa, porque es un problema de Asia y Occidente. Pero en ese artículo, que yo cité varias veces, hay 4 menciones. Dice, personas influyentes de las sociedades latinoamericanas son invitadas en forma recurrente a China en viajes que duran semanas. En el ámbito periodístico, China ha cerrado acuerdos de colaboración y coproducción con diversos grupos mediáticos, públicos y privados.
La evidencia de que la estrategia funciona es que muchos de esos nuevos admiradores de China acaban halagándola públicamente. Son subtítulos, pero tiene 4 menciones. Si me permite el maestro darle un enfoque más cercano a la fotografía, que la mostré ahorita, pero no la logramos. El expresidente Kuczynski con el presidente Xi Jinping en su visita del año 16, meses antes de abdicar, de renunciar a la presidencia del Perú, por la presión popular inmensa que se hiciera sobre las bases de Odebrecht. Un Odebrecht rebrotado para Perú, donde ha hecho estragos. Mantiene al presidente Humala preso, mantiene al presidente Toledo en solicitud de extradición, mantiene al expresidente Alan García en un estado de prejuicio, de preproceso judicial. En este artículo se dicen 4 oportunidades, en 4 menciones, que toda esa ofensiva que a escala mundial está haciendo China, detrás de ella, quien la está dirigiendo y controlando, como dirige y controla a China, es el Partido Comunista Chino. Hay 4 menciones. La interferencia de China en el extranjero está basada en los mismos principios que la propaganda doméstica del Partido Comunista. Censura, coacción y manipulación, advierte Marta Ala. Y va describiendo cómo el Partido Comunista está diseñando esa captación de estados. Incluso ya del nuestro se menciona que se habían hecho trabajos ya que no son de meros acuerdos económicos, sino que tienen un componente, un ingrediente ideológico que al parecer es parte de la preocupación subyacente norteamericana sobre el trastorno que ellos ven en esas relaciones. Es decir, los norteamericanos podrían estar pensando con su pragmatismo de siempre, bueno, finalmente, en esta guerra de comercio llegaremos a un entendido, porque no nos vamos a destruir. Pero en el trabajo ideológico, en los progresos que puedan hacer masas, juventudes de estos pueblos, se van a producir cambios profundos en la composición de fuerzas políticas y sociales. ¿Y qué nos va a garantizar a nosotros que esos regímenes que pudieran surgir o esas circunstancias que se pudieran producir como consecuencia de esa importancia china, esa presencia china tan importante y decisiva, que vendría a ser las veces del otro útero? El primero fue Unión Soviética. ¿Qué pasa? Eso está en juego. Eso es parte del programa, del trastorno. Por eso, en mi respuesta de esta semana, en mi pregunta, por Dios, excúsenme, el miércoles, una pregunta interesante. La tribuna mundial y sus discursos. Era refiriéndome al discurso del presidente Medina, haciendo un recuento de discursos espectaculares. Por ejemplo, el de Nikita Khrushchev, cuando después de haber denunciado los crímenes del estalinismo ante el Comité Central de Unión Soviética, en el discurso que pronunció en Naciones Unidas, fue un espanto, porque era dándole al mundo la información de lo que era la Unión Soviética en el régimen de Stalin, del cual él era parte. Fidel Castro, un discurso de 5 horas, presentando la Revolución Cubana en el 61. Balaguer,
anunciando la terminación de la dictadura de Trujillo y sus posibles vicisitudes. Es decir, la pregunta fue interesante sobre eso, pero ahí ponía yo al final algo que parecía como algo discordante, pero que era necesario hacerlo. En el año 2006, en un periódico digital nuestro apareció un Wikileaks. Recuerden ustedes, son los papeles aquellos que el señor Assange, que está todavía en la Embajada de Ecuador en Londres, desertó, miles de documentos donde se comprueba lo que informaban las embajadas de Estados Unidos en los distintos países a su gobierno. Ese Wikileaks traía la opinión que le había dado un expresidente nuestro a un funcionario de la embajada. Era el 6. Vendrían elecciones en el 8 y vendrían elecciones en el 12. Habló sobre distintos dirigentes nacionales que no viene al caso mencionarle. Pero, al referirse a Danilo Medina, le llamó: ese es un cuadro peligroso, marxista al estilo Mao. Yo digo en la pregunta, ¿por qué traigo esto? Porque las cosas se concatenan. Fíjense, aquello que no fue más que una intriga de mala muerte, de una intriga penosa. Ahora, al cabo de los años, ya presidente, a los 6 años de gobierno de Danilo Medina, se establecen las relaciones con China en la forma en que se produjo. Y está aquel antecedente de una confesión o de una imputación, que no es confesión, malsana, hecha por un expresidente, que parece que se cuenta entre los amigos del presidente Medina. Ustedes están entendiendo. Maoísta. Eso me recordó a mí, y valga la digresión, algo que me contara un amigo inolvidable que tuviera, abogado formidable del país, Freddy Prestol Castillo. Fuimos entrañables amigos de toda la vida. Trabajamos incluso en leyes agrarias juntos. Él era un gran amigo de Ramón Marrero Aristi. Adoraba, eran amigos realmente entrañables. Y Ramón Marrero Aristi fue derriscado por Casavito en camino de Constanza. Después de haberle servido al régimen de Trujillo, parece que en Florida, hablando con Taxul, creo, un periodista norteamericano, que supuestamente él estaba destinado a amansarlo, parece que él hizo comentarios duros contra Trujillo, al menos fue lo que le dijeron a Trujillo. Y mataron a Marrero Aristi. Un asesinato. La carta que escribió Freddy Prestol Castillo 2 días después, que apareció en la prensa de entonces, fue una carta pesada, con riesgos, porque él no soportó la muerte de Marrero. No pasó nada. Pero Freddy me contaba, hay que tener mucho cuidado, decía, con las calificaciones que se hacen de la gente. Hacía unos años, en un consejo de gobierno de Trujillo,
un funcionario importante del régimen de Trujillo, en un momento en que se suscitó la cuestión de Marrero Aristy, su obra Over, que es un clásico sobre el trato de los ingenios y las penurias de los trabajos de los ingenios, el pago, el over. Ese funcionario cometió un error gravísimo, porque al intervenir dijo, bueno, lo que ocurre es que Marrero es comunista. Marrero no puede hacer otra cosa. Él escribe el over porque él es comunista, delante de Trujillo. Se cuenta que a raíz del asesinato, años después, Trujillo, en un círculo de amigos, comentó la condición de comunista de Marrero Aristy. Ahora yo digo, guardando la distancia, porque son cosas muy diferentes, pero pueden analogizarse, en política cabe. En las relaciones con China hay una tormenta. Y el que niega esa tormenta está mintiendo o confundido. El presidente asumió la responsabilidad de hacerlo. En los archivos norteamericanos figura la información dada malsana, inseria. Un peligroso cuadro marxista al estilo Mao. Precisamente cuando leo este artículo y las 4 menciones del Partido Comunista, en todos los arreglos que se están haciendo, en todos los diseños que se están haciendo, según dice este artículo, que es al parecer un informe pesado de inteligencia, uno dice, bueno, qué cosa. Allá están observando, allá van y consultan con el Departamento de Estado, con el Departamento del Tesoro. Ve bien. ¿Por qué con el Departamento de Justicia? ¿Por qué con el Comando Sur del Ejército Norteamericano? Hace más compleja la situación, ese aspecto. Más que las relaciones formales puras y simples. De manera que nosotros en la respuesta hemos cumplido cuando hacemos la advertencia y ahora hacemos estas explicaciones que pensamos resultan orientadoras. Pero ¿y la región? ¿Y la región? El vicepresidente Pence le hace acusaciones terribles al gobierno de Nicolás Maduro. La frontera colombo-venezolana está muy inestable, está peligrosa. Se habla de ejercicios en los cuales han participado, se dice, no lo puedo asegurar, hay publicaciones que yo no las voy a refrendar, pero están circulando. Tropas cubanas participaron en las maniobras militares de Venezuela en la frontera con Colombia. En Brasil, el candidato Bolsonaro tiene 2 hijos. Uno de ellos, Eduardo, que está corriendo para diputado. En un discurso ante una multitud inmensa, increíble, un candidato de ultraderecha, es su padre. Dice esto:
Maduro no vendrá a Brasil para la posesión el 1 de enero. Él entiende que es la presidencia de su papá. El general Mourão ya dijo, ese es el candidato a vicepresidente de Bolsonaro, dijo, cito, la próxima fuerza de paz de Brasil será en Venezuela. Vamos a liberar a nuestros hermanos del hambre y del socialismo. La mejor solución para la crisis migratoria que vivimos es la salida de Maduro del poder. Mientras el pueblo pasa hambre, él come carne en los mejores restaurantes del mundo. Le vamos a dar una lección a ese narcodictador. Vamos en serio a liberar a Venezuela, a poner orden. Eso es Brasil. Ya no es el terremoto Odebrecht, que ya ha causado estragos espectaculares y faltan al parecer nuevos estragos. Ahí vemos México al borde de abrirse el proceso en la petrolera mexicana, Pemex. Ahora es con una implicación política. Lula preso, por debajo de en las encuestas 6 o 7 puntos de este señor. Este señor que habla en los términos que habla, que es recalcitrante, un hombre reaccionario, evidentemente drástico. Y el hijo diciendo estas cosas que dice el candidato a la vicepresidencia desde Brasil. Y noticias que tuvimos de hace unos meses de que había tropas especiales, sí, norteamericanas en la frontera venezolana, brasileña, haciendo operativos de entrenamiento para efectos de fenómenos naturales, junto a tropas brasileñas. ¿Qué está pasando? Y ya habíamos comentado aquí este informe, que es una ONG importante, Noruega, el Inside Crime, asociada con muchas ONG británicas, hablando de la droga del Caribe, imputando al cartel de los soles, quiere decir la oficialidad bolivariana, dirigida por el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. ¿Qué es lo que está pasando, por Dios? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Como ustedes notarán, no se está en presencia de una situación mundial más o menos mansa, límpida, manejable. Y la regional nuestra es preocupante. A todo esto me trae un amigo y me dice, me trae este ejemplar del diario Hoy. Y me dice, mire, yo sé que usted no cree en las encuestas. Y creo que usted le ha hecho un poco de guerra a las encuestas, porque las describe muchas veces como una sastrería y habla de traje a la medida, de quién la paga, etcétera. Bueno, y usted con esos porcentajes que da de candidatos siempre se ríe y dice que la encuesta hay que hacerla uno mismo en la calle y con las personas con que conversa, irla reteniendo y de ahí sacar consecuencias. Pues yo le traje esto y me trae el último cuadro que aparece en la edición de hoy, el jueves 4 de octubre. Aspectos negativos de la gestión de Danilo Medina. Gallup. Gallup es una firma norteamericana importantísima. Aquí hay una filial, al frente de la cual ha estado mi amigo Rafael Acevedo desde muchos años.
se ha visto envuelta en una serie de contrariedades, sobre todo en los tiempos de elecciones, porque las candidaturas y los partidos rezongan. Quizás uno de sus extravíos fue aquel en el año 94 que le dio al doctor Balaguer un 1% por encima del extinto doctor Peña Gómez, 20 días antes de las elecciones. Lo superaba con un 1%. Sin embargo, cuando gana, se produce un movimiento de escala mundial hablando de un fraude colosal que había cometido Joaquín Balaguer, para privarle de 2 años de su mandato de 4, del 94. Pero Gallup, yo pienso que los problemas de las simpatías de los candidatos, la Gallup central, no le pone mayor caso, es lo que pienso. Puede haber pasiones, puede ser incorrecto el trabajo, los trabajadores de campo que se envían a recaudar los datos los mandan a lugares donde se sabe de antemano cuáles son los sentimientos que predominan. Eso es posible. Sin embargo, hay aspectos que yo dudo mucho que Gallup Dominicana se atreva a producirle modificaciones, cambios, aumentando o disminuyendo realidades. Este cuarto, la ejecución en educación es vista como mejor desempeño del presidente Medina. Dice, un 78.7 tiene una opinión desfavorable sobre el control y regulación de la migración de indocumentados haitianos y de otros extranjeros. ¿Oyeron ustedes? Los que han vivido haciendo mofa de la Fuerza Nacional Progresista, Gallup dice que un 78%, un 79%, casi 8 de cada 10 dominicanos consideran regulación de migración de indocumentados haitianos muy mal. Pero agregan 79, 80, 85 negativo para el gobierno de Danilo Medina. ¿En cuáles campos? Seguridad ciudadana, droga, corrupción, porcentaje de 78, 81, 84, 85 negativo, dicho por Gallup. Delincuencia sigue siendo el principal país, el principal problema del país. Y hacen una descripción sombría del estado de cosas, que si uno ha leído a fondo el Inside Crime noruego sobre la droga en el Caribe, ya no de tránsito en República Dominicana, sino supuestamente comercializada con todas las mafias del mundo, con libertad absoluta en el territorio nuestro, valiéndose del apoyo de autoridad, del apoyo social. Bueno, el 15% de la droga, uno dice, ¿qué está pasando? No algo anda mal, muchas cosas pueden andar mal. ¿Qué está pasando? Desde la respuesta, yo repito, mientras todas esas cosas están ocurriendo,
ese panorama sombrío, peligroso. Aquí, miserablemente, sectores y fuerzas políticas se la pasan en una serie de travesuras y de maniobras rebajadas, en una serie de emboscadas, de pequeñas traiciones, mayores traiciones, supuestamente partidarias, en unas ambiciones desmedidas, indescriptibles de poder. Y la noción de unidad nacional totalmente borrada de la preocupación de sus hijos, de los hijos de esta tierra. Es una barbaridad. Un momento tan difícil, tan crucial. ¿Cómo se anda en esas majaderías? En esas pequeñas, medianas y grandes maldades intergrupales. Cuando tenemos de frente todo este desastre que estuve comentando, alrededor de ese macro contexto que yo llamo, que va a ser el detonante final de sucesos que Dios ha de querer que la República pueda salir relativamente, no ilesa, mal herida nada más, y no muerta. Es esa la situación. Por eso el programa lo he querido hacer girando alrededor de estas publicaciones y comentando. Entendiendo que necesitamos orientación, compartir responsabilidades, unirnos, ver qué es lo que está pasando, qué nos va a ocurrir a todos los dominicanos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 televisión abierta, nuestra versión central, los domingos a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, como Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, 8 de la mañana de domingo, que asimismo Telenor y Teleimpacto a las 12 del mediodía, Telenor de San Francisco de Macorís, Teleimpacto canales 22, 42, 52 Aster. A las 9 de la noche, Telenor nuevamente a las 6 de la tarde de domingo y Teleimpacto lunes en la mañana a las 9 de la mañana, que reproducen nuestros contenidos. Saben ustedes que Puerto Plata nos anticipa domingo Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía. Que asimismo TDI, Canal 51, a las 7 de la noche de domingo, reproduce nuestro programa. Saben ustedes, deben saber además que La Respuesta se está transmitiendo en forma simultánea en nuestras redes sociales, @redesfnp, @redesfnp en Facebook, Twitter y YouTube. Que los diarios digital, Diario Horizonte de New York, como Diario Digital Dominicano reproducen nuestros contenidos. Que la radiodifusión está a cargo de Radio Real de La Vega, en nuestra versión central de domingo a las 11, Hit 92, 6 de la mañana de domingo para el sur de la República. Que asimismo los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana reproducen nuestros contenidos en tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana,
en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.